La pintura que estás a punto de ver fue creada sin una fotografía que copiar, sin un daguerrotipo, sin una forma moderna de congelar la escena durante un solo segundo. Y aún así, la luna brilla como si estuviera pasando detrás de una nube real. El río sostiene un reflejo tan preciso que parece capturado, no pintado. Las torres de Dresde se levantan en la distancia con una claridad silenciosa. Cada ventana parece guardar su propio pequeño punto de luz. Y cuanto más miramos la obra, más difícil resulta creer que un pintor, trabajando con observación, memoria y pinceles, pudiera haber retenido una noche con tanta precisión. La pintura se llama Vista de Dresde a la luz de la luna. Fue realizada por el artista noruego Johan Christian Dahl en 1839 y hoy se conserva en la Galerie Neue Meister, en Dresde, Alemania. Durante su vida, Dahl fue uno de los paisajistas más respetados de Europa. Y, sin embargo, hoy es un nombre que muchas personas fuera de Noruega y Alemania casi no conocen. Se le suele llamar el padre de la pintura paisajística noruega, el artista que abrió el camino a lo que los historiadores consideran la edad de oro del arte noruego. Pero aquí aparece una paradoja. Muchas de sus obras más importantes no fueron pintadas en Noruega. En 1818, Dahl se instaló en Dresde, y fue allí, no en su país natal, donde pasaría gran parte del resto de su vida. En esa ciudad, se hizo cercano a Caspar David Friedrich, el gran pintor romántico alemán. Pero mientras Friedrich solía pintar figuras solitarias mirando hacia la niebla, hacia el horizonte o hacia una especie de infinito espiritual, Dahl tenía otro impulso: pintar lo que estaba ahí, la ciudad, el río, la luz, el clima, la atmósfera real de un lugar. Y aún así, nunca dejó de sentirse como un pintor noruego lejos de su tierra. Muchas de sus montañas, fiordos y tormentas nacieron desde la memoria, dentro de su estudio en Dresde, aunque su imaginación siguiera regresando una y otra vez al paisaje noruego. Pero lo que distingue a Dahl de muchos paisajistas románticos de su generación es su obsesión por la observación directa. No construía la naturaleza solo desde la fantasía, la estudiaba, la perseguía, la miraba hasta entender sus cambios más pequeños. Durante años, llevó una caja de pintura al exterior para estudiar el cielo directamente, nubes, atmósferas, cambios de luz, momentos de clima inestable que podían desaparecer en cuestión de minutos. Algunos de esos estudios incluso llevan escrita la fecha exacta y a veces la hora en que fueron realizados, como si Dahl intentara atrapar no solo una imagen, sino un instante. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Esta pintura te parece una escena romántica o casi una fotografía hecha con pinceles antes de que la fotografía cambiara el mundo? Y si te gusta descubrir obras donde la técnica parece rozar lo imposible, suscríbete al canal, porque algunas pinturas no esconden símbolos secretos, esconden una capacidad de observación que todavía nos cuesta entender. Para comprender por qué esta obra es tan extraordinaria, tenemos que mirar la escena con calma. La ciudad de Dresde aparece recortada sobre la orilla lejana del río Elba. Podemos distinguir la cúpula de la Frauenkirche, las agujas de la Catedral de Dresde y los largos arcos de piedra del puente de Augusto cruzando el agua. Bajo algunos arcos, pequeñas luces parecen arder cerca de las barcas amarradas. En la orilla más cercana también aparecen fuegos diminutos, figuras humanas y caballos reunidos junto al río. Y en primer plano, casi fácil de pasar por alto, una mujer solitaria se sienta sobre la hierba. Ella mira la ciudad, mira el río, mira la misma noche que nosotros estamos mirando. Ese detalle cambia la atmósfera de la obra, porque no estamos completamente solos frente al paisaje. Hay alguien dentro de la pintura contemplándolo con nosotros. La luna, mientras tanto, aparece parcialmente cubierta por nubes. No se muestra como un círculo limpio y perfecto. Está envuelta, velada, casi escondida, y su luz cae sobre el río en una columna larga, rota e irregular, que parece moverse cuanto más la observamos. Ese reflejo no es plano, no es simétrico, no parece inventado por comodidad, se comporta como la luz real sobre el agua. Fragmentada, cambiante, viva, y el cielo tampoco está simplificado. Las nubes no forman una sola masa uniforme, son muchas formas separadas, cada una captando la luz de una manera distinta, dependiendo de su espesor, de su posición y del modo en que cruza frente a la luna. Ese es el tipo de detalle que solo podría notar alguien que pasó años observando cómo las nubes se mueven alrededor de la luz nocturna. Y aquí aparece lo difícil de creer.
Dahl no podía detener la luna, no podía congelar las nubes, no podía fijar el reflejo exacto del agua y luego copiarlo con calma desde una imagen fotográfica. Tenía que mirar, recordar, reconstruir y pintar. La obra parece tranquila, pero detrás de su calma hay una batalla contra el tiempo, contra el movimiento, contra la imposibilidad de retener la luz. Y este no fue el primer intento de Dahl de representar Dresde bajo la luna. Años antes ya había trabajado vistas nocturnas del Elba y de la ciudad. Eso significa que Dahl volvió una y otra vez al mismo problema difícil. ¿Cómo pintar un momento de luz nocturna que no dura? La luna se mueve, las nubes se desplazan, el reflejo del río se rompe, las pequeñas fogatas en la orilla se apagan. Y sin embargo, Dahl quería convertir todo eso en una imagen permanente. No estaba copiando una fotografía, estaba pintando una memoria formada por muchas observaciones, una noche construida a partir de muchas noches, un instante que quizá nunca existió exactamente así, pero que se siente más verdadero que una simple copia. Esa misma forma de trabajar aparece en otras obras de su carrera. En diciembre de 1820, mientras estaba cerca de Nápoles, como invitado del príncipe Christian Frederick, Dahl presenció la actividad del Vesubio. Subió repetidamente al volcán para dibujarlo de cerca. Y en los años siguientes utilizó esos estudios para realizar varias pinturas de la erupción. Cada una reconstruía, desde la memoria y los apuntes, algo que en la realidad era violento, fugaz e imposible de retener. Más tarde pintó paisajes noruegos de fiordos, montañas y nieve con esa misma atención. Y en 1850, ya mayor y con problemas de salud, hizo uno de sus últimos viajes a su tierra natal, regresando con obras marcadas por la misma observación exacta que había definido toda su carrera. Dahl no pintaba la naturaleza como decoración, la pintaba como un fenómeno vivo, algo que cambia, algo que respira, algo que obliga al artista a mirar con una paciencia casi científica. Si esta parte te está gustando, suscríbete al canal, porque hay pintores que no se hicieron grandes por inventar mundos imposibles, sino por mirar el mundo real con una intensidad que casi nadie más podía sostener. Y dime en los comentarios, ¿te impresiona más la ciudad, el reflejo del río o la forma en que Dahl pintó las nubes? Hay un detalle histórico que vuelve esta obra todavía más fascinante. Dahl terminó Vista de Dresde a la luz de la luna en 1839. Ese mismo año, en París, se presentó públicamente una nueva invención que cambiaría para siempre la historia de las imágenes. Un proceso capaz de fijar la realidad directamente sobre una placa metálica, sin necesidad de pinceladas. Se llamaba daguerrotipo, y es considerado uno de los grandes nacimientos de la fotografía. Mientras Europa se maravillaba ante la idea de que una máquina pudiera capturar el mundo tal como se veía, un pintor noruego en Dresde llevaba años intentando hacer algo parecido con sus propios ojos y sus propias manos, y quizá por eso, esta pintura resulta tan difícil de mirar sin hacerse preguntas. No porque esconda un símbolo secreto, no porque tengamos que descifrar un código religioso, no porque haya una figura oculta o una firma invisible. Su misterio es más silencioso. Consiste en que parece demasiado observada, demasiado exacta, demasiado viva. Una luna detrás de nubes que parecen moverse. Un río que devuelve una luz rota y cambiante. Una ciudad sostenida en la distancia, con una precisión casi documental, y una figura sentada en primer plano, que convierte el paisaje en experiencia. Dahl no pintó simplemente Dresde, pintó lo que significa mirar Dresde de noche. Esperar, observar, dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad. Ver cómo una ventana se enciende, cómo una nube cubre la luna, cómo el agua rompe la luz en fragmentos, cómo la ciudad deja de ser arquitectura y se convierte en presencia. Vista de Dresde a la luz de la luna es una obra que no grita, no necesita monstruos, no necesita tormentas violentas, no necesita una escena bíblica ni una tragedia humana. Su poder está en otra parte, en la precisión de la noche, en la calma del río, en la paciencia del ojo, en la manera en que Dahl parece haber retenido un instante que, por naturaleza, tenía que desaparecer. Y eso la vuelve profundamente moderna, porque fue pintada justo en el momento en que el mundo empezaba a descubrir que una máquina podía capturar la realidad. Pero Dahl nos recuerda que la pintura podía hacer algo distinto, no solo registrar lo visible, sino condensar la experiencia de haberlo visto. La fotografía podía congelar un segundo. Dahl podía reunir años de observación en una sola noche. Y quizá por eso, esta pintura no se siente como una copia de la realidad, se siente como un recuerdo perfecto, un recuerdo más nítido que la vida misma.
Me encantaría saber qué piensas tú. Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que una escena así pudo pintarse solo con observación y memoria, o te parece casi imposible sin ayuda de una fotografía? Y si te gustan estas obras donde la técnica parece desafiar los límites de su época, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas que nos obligan a mirar dos veces. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas vista de Dresde a la luz de la luna, no mires solo la ciudad ni el río, mira la luz. Mira cómo se rompe sobre el agua, porque a veces, lo más increíble de una pintura no es lo que representa, sino la paciencia humana que hizo falta para verlo antes de pintarlo.